Teotihuacan, ed è con grandissimo piacere che vi presento il professor Michael Baetz, che lavora per l'INA, che è l'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia, ed ha collaborato attivamente alla realizzazione di questa mostra, per cui abbiamo una particolare fortuna ascoltare oggi il frutto delle sue ricerche, che si sono, come appunto avrete capito dall'argomento della conferenza di oggi, diretti soprattutto appunto, allo studio di quel che era l'impianto politico nella società di Teotihuacan. Buonasera e grazie. Muchas gracias a todos. Antes de iniciar, quisiera agradecer mucho al Palacio de las Exposiciones por darme micrófono y bocinas este día, a todo su personal, a todo el staff que ha sido desde que hicimos la instalación de la exposición muy amable. Y de igual manera a la Embajada de México en Italia, que ha finalizado todos los detalles para que podamos presentarnos aquí algunos investigadores a platicarles un poco sobre lo que nos apasiona y nos fascina del mundo prehispánico, y particularmente sobre esta increíble cultura que es la teotihuacana. Y obviamente agradecerles a todos ustedes el tomarse la molestia de venir y escuchar un rato las necedades que estoy por decirles. ¿Quién gobierna aquí? Teotihuacán es una completa anomalía dentro de lo que nosotros entendemos o lo que nosotros concebimos como el mundo mesoamericano, como la arqueología mesoamericana. Cuando uno trabaja sobre este tipo de culturas en el México antiguo, generalmente uno encuentra que hay un punto muy oscuro o muy brillante, depende del punto de vista que lo vean, y este es Teotihuacán. Teotihuacán es un lugar muy particular, y sobre todo por la forma en la que está organizada su gobierno y su política, y esto es particularmente a lo que me voy a referir. Hacia el año 400 de nuestra era, Teotihuacán era una urbe con todo el nombre propio, una gigantesca ciudad de alrededor de 22,5 kilómetros cuadrados de extensión y algo más de 180, 200 mil habitantes, dependiendo la fuente del arqueólogo que nosotros revisemos. Pero esto convierte al asentamiento, o convierte a Teotihuacán en su momento en uno de los lugares o en una de las ciudades más grandes del mundo en todos los sentidos. En el año 400, para ponernos en perspectiva, en otras partes del mundo, tal vez en el mundo europeo, lo único de lo que podríamos realmente hablar como, desde luego no lo voy a hacer yo, no es el motivo de esta plática, pero de la existencia de Roma como un gigantesco asentamiento con un imperio desarrollado en prácticamente toda la Europa occidental, el norte de África, Medio Oriente, y en el resto del mundo occidental, en América, el único lugar del que realmente podemos hablar con un fenómeno parecido a este en cuanto a tamaño es, desde luego, Teotihuacán. Como les comentaba, el principal problema es que Teotihuacán lo consideramos, o personalmente yo lo llamo, una anomalía gigantesca, porque es el prácticamente único lugar de toda la Mesoamérica que nosotros conocemos entre el año 2000 a.C. y el año 1521 después de Cristo, donde no encontramos una importante cantidad de cosas que para el arqueólogo es muy importante y nos ayudan mucho a definir cómo es una sociedad. No existen tumbas de grandes gobernantes, no existen inscripciones que hablen, platiquen o den narrativa a los eventos desarrollados por esta sociedad. No hay una narrativa histórica, lo cual también es importante.
y sobre todo en cuanto a lo que nosotros particularmente estudiamos, no existen edificaciones grandes, no existen palacios, no existen habitaciones de un rey o de un gobernante. Si sumamos todo esto, a nosotros, para un arqueólogo que pretende trabajar en Teotihuacán, es muy difícil ubicar un lugar donde pueda uno intentar tratar de resolver este problema. Lo que yo voy a intentar realizar este día es poder platicarles lo que sabemos y lo que conocemos sobre Teotihuacán y por qué es que la llamo, o me atrevo a llamarla, igual que otros autores, una gigantesca anomalía, como lo diría una otra investigadora norteamericana, Esther Pastori, un experimento totalmente. Desde luego, y espero no perderlos mucho con esta plática, lo primero de lo que necesito hablar, o lo primero de lo que necesitamos conversar, es sobre si yo quiero saber quién gobierna y cómo gobierna, tengo que tener algún precepto básico respecto a lo que entiendo como gobierno, como poder, como Estado. Para cualquier arqueólogo en cualquier parte del mundo que estudie formaciones sociopolíticas, la aparición de un fenómeno tan grande como este, en cuanto a su tamaño, dimensiones, habitantes y estructura, lo ubica inmediatamente dentro de la categoría de lo que es un Estado. Sin embargo, a pesar de que hemos reconocido esta necesidad de estudiar estas formaciones estatales desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial en el mundo, existe una serie de vicios que impiden de alguna manera que nosotros podamos dar una mejor definición sobre lo que es un Estado, sobre lo que es la política, sobre cómo opera el gobierno. Esto particularmente se debe a que incluso hoy en día todavía siguen siendo comunes y corrientes el uso de modelos que nosotros llamamos evolucionistas, donde consideramos que una sociedad avanza o escala o sube por una escalera desde los estadios de cazadores-recolectores, a tribus, a cacicazgos o hasta llegar a estados e imperios. Sin embargo, estos modelos empiezan a ser dejados de lado por varios motivos, particularmente porque son desarrollados a través de la etnología o la observación directa, y porque dentro de la propia concepción de estos modelos de evolucionismo hay un importante dejo de colonialismo e incluso de racismo respecto a este tipo de estudios. Si uno considera que el hombre siempre está avanzando, nosotros entonces somos el pináculo y tenemos que ver hacia los otros, lo cual es, desde mi punto de vista, erróneo. Tenemos que buscar entonces alguna otra manera de poder explicar estas dimensiones en las que el poder opera y en las que el poder está organizado. Y yo en mi caso y varios otros autores lo hemos tomado de lo que se entiende como la sociología reflexiva, que es la búsqueda del estudio de las dimensiones del poder a través de cómo es que el poder es organizado, cuáles son las fuentes de este poder, económicas, sociales, políticas, militares, y cómo es que estas estrategias que derivan poder nos ayudan a poder explicar una sociedad. Estos son modelos bastante más modernos, pero que creo yo que nos dan una visión muy interesante para poder atacar este tipo de problemas. Desde luego, a mí me funciona mucho este tipo de modelos para poder explicar Teotihuacán. Muchos otros investigadores que estudian otras regiones de México o del mundo, particularmente ni siquiera tienen un interés por abandonar estos modelos evolucionistas porque son funcionales. Aquí la idea es poderles explicar un poco por qué no es funcional. Se ha reconocido que en Mesoamérica existen, desde este punto de vista más
postprocesual, como dirían en la arqueología o los teóricos en arqueología, se entienden dos grandes modelos de organización política. Uno está formado, y es el más común, a través de redes excluyentes, donde hay un sistema político monopolizado por un solo grupo, generalmente por un individuo. Pensemos en el rey, el faraón, un gobernante, a partir del cual la estructura está formada como una especie de triángulo poblacional donde el pináculo es un solo individuo o un grupo o un individuo y su familia, y donde el poder deriva del control sobre relaciones políticas, sociales y económicas, principalmente hacia afuera del grupo. Es decir, el que controla o los grupos que entienden lo que está sucediendo en otras regiones, en otras partes hacia afuera de la propia unidad política, tienen un beneficio particular. Destaca evidentemente, o la manera más fácil de poderlo explicar es a través de un comerciante. Dos comerciantes de dos regiones que se encuentran ganan preeminencia, ganan poder respecto al resto de gente que no puede mover estos bienes que ellos podrían comerciar. Les guste o no a ellos, ganan un poder específico y ellos pueden usarlo a su favor o en favor del grupo. Eso es distinto. Pero particularmente en estos grupos excluyentes, de lo que se habla es que los individuos son más importantes que el sistema. Insisto en pensar en cuando pensamos o imaginamos sobre los reyes famosos o faraones de Egipto o alguna otra persona con nombre y apellido dentro de la historia, en general hablamos de ellos, no hablamos de los sistemas que están alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el sistema no importa, importa lo que él dice, importa lo que él hace, las decisiones que él toma. Esto es lo más común dentro del mundo mesoamericano. Si ustedes recuerdan cualquier edificio de la cultura maya, encontrarán que lo primero que hay en las escaleras enfrente al mayor edificio es una estela gigantesca de piedra que describe el nombre del gobernante que la mandó a hacer, las fechas, los nombres de conquistas, es decir, hay toda una retórica patrimonial respecto a quién está mandando a hacer estos eventos. Eso es lo normal, digamos. Pero en el caso de Teotihuacán existe otro tipo de organización a la que hemos llamado o denominado poder corporativo, donde las cosas son bastante distintas. El poder es compartido entre varios sectores o varios grupos que son igual de importantes. Esto no quiere decir o implicar que hay una igualdad o incluso una democracia dentro de la toma de decisiones. Lo que implica es que hay varios grupos que están dentro de la estructura y esto es muy distinto. Cuando pensamos, vamos a tomar generalmente el símil de los mayas, que podría ser un poco lo más sencillo en este caso, siempre vamos a estar hablando de el gobernante y su familia en el máximo de los casos. Aquí vamos a estar hablando de grupos muy distintos, de grupos diversos, de grupos con orígenes distintos, y esto lo hace de alguna manera muy especial. El propio sistema corporativo, que en teoría es un poco parecido al sistema en el que operan los estados modernos o cualquier estado moderno, inhibe la aparición de personajes aislados que acaparan las relaciones de poder. Esto, una vez más, en la realidad es muy difícil que suceda. Nosotros que vivimos en estados modernos como México, por ejemplo, se supone que el poder está dividido en legislativo, judicial y federal, el presidente, el Congreso y los jueces, pero la realidad operativa del sistema es que prácticamente todas las decisiones pasan a través del presidente, o supongo un poco como lo que pasa en Italia, donde tienen ustedes una figura presidencial, un primer ministro de un peso muy importante que muchas veces hace que se opaque el sistema político. Es decir, pareciera que solo existe él. El modelo, sin embargo, es de tipo corporativo. Se supone que hay una división de poderes. La realidad suele ser bastante distinta.
Dentro de estas estrategias corporativas, además, existe lo que llamamos o conocemos como solidaridad corporativa dentro de un contrato social. Es decir, los grupos que integran el poder están completamente organizados dentro de la idea de que el bien común existe a través de la acción grupal. Y esto, una vez más, es muy extraño. Hay otras maneras donde nosotros lo podemos observar de alguna manera un poco más práctica, este poder corporativo, en donde, por ejemplo, el ritual está orientado a temas importantes para el colectivo, como puede ser la fertilidad o el renacimiento de la sociedad o el cosmos. El ritual no está organizado a través del líder, no es como el rey en el área maya o el faraón en Egipto, no es Dios en la tierra. Por lo tanto, todo el ritual está alrededor del papel del faraón o alrededor del papel de los reyes. Aquí el ritual se abandona a temas que son increíblemente amplios, como la fertilidad o la renovación del cosmos, que son, en teoría, benéficos para todos. Sin embargo, como hemos comentado, o como podríamos ver en el caso de la política moderna, el juego del poder es controlado a través de la creación de una burocracia que no es dependiente del gobernante. Es decir, el modelo es frágil, el modelo podría romperse en cualquier momento, solamente se requiere o se requeriría de que una persona o un grupo quisiera tener o pretendiera tener mayor preeminencia respecto al resto de los grupos. Sin embargo, por eso mencionábamos en el punto anterior la existencia de un contrato social. Es mal visto, es poco operativo el que un grupo quiera o que una persona quiera sobresalir del resto. No quiere decir que no suceda. El propio carácter de las personas nos hace a veces sobresalir o no de otro grupo de personas. Sin embargo, lo que se requiere es tener la concepción general de que el beneficio de toda la sociedad parte de la unión de estos grupos. Que estos grupos, si pelearan o se dividieran, harían que el sistema político en general se partiera, no fuera operativo. Crearíamos pequeñas unidades políticas, pequeños teotihuacanes alrededor. Los únicos grupos dentro de todo este modelo que parecen ser distintos son los militares o los comerciantes. ¿Por qué? Porque son a los únicos que podemos observar en otras partes fuera de Teotihuacán. Y esto es muy interesante. La imagen que ustedes están viendo atrás es el desarrollo de un vaso encontrado en Tikal, donde el personaje central está recibiendo una embajada de comerciantes y de militares. Están armados, traen regalos y que son definitivamente y sin lugar a dudas teotihuacanos. Lo sabemos y después platicaremos de ellos, la presencia de 3 pequeñas borlas o 3 pequeños elementos dentro del tocado, dentro del sombrero, que indican que son personajes teotihuacanos y que son personajes que tienen poder de toma de decisiones. Sin embargo, insisto, son comerciantes o son militares. Solamente, como les comento, estos modelos corporativos no son particularmente comunes en el resto del mundo. El único caso que yo conozco o que se ha trabajado un poco son organizaciones similares para la India en la época de Harappa, Mohenjo-Daro. Sin embargo, no existen estudios comparativos, por lo tanto es muy difícil todavía poder hablar de este tipo de modelos de política. Sin embargo, el más avanzado en este tema es un arqueólogo norteamericano llamado Richard Blanton, que comenta que para que exista un poder corporativo, lo que necesitamos que suceda de alguna manera es que exista un gobierno en asamblea. Insisto, no es una democracia, simplemente es un modelo donde varias personas, varios grupos toman las decisiones, donde existe una regulación de las fuentes del poder. Estas regulaciones son a partir de
la redistribución o el mercado, que son estructuras que funcionan muy bien para poder regular que nadie salga del molde, que los militares, que los comerciantes no salgan del molde. Las estructuras que tienen poder corporativo cuentan con un sistema llamado de comunicación reflexiva que está orientado hacia el autocontrol del propio sistema, el análisis y proceso de la información y cómo es que la usa el propio gobierno. Como comentábamos antes, la santificación de los códigos cognitivos y de la ritualización de la comunicación política. Todo lo que el gobierno va a hablar o decirle a la población está fundamentado a través del ritual. El gobierno no habla de otras cosas que no sea de religión con el pueblo, lo cual es bastante curioso. Y desde luego, cuando estamos hablando de estos grupos, una autonomía, semiautonomía de los grupos que conforman el poder. Recordemos que son grupos, no son unidades, y por lo tanto cada quien toma decisiones de la manera que mejor le conviene dentro de este bien común. Ok, después de este marco de política o de teoría política que he platicado, veamos entonces qué es lo que sabemos sobre Teotihuacán que nos hace pensar que este modelo es operativo y que está funcionando o que estuvo funcionando, por lo menos creemos alrededor de 6 siglos, 600 años en los que en Teotihuacán aparentemente diera la impresión de que no hay cambios o que no hay grandes irrupciones dentro de la organización como está hecha el poder. Esto es igual a pensar que desde del año 1400 para acá no hubiera un cambio en los sistemas ni en las organizaciones políticas en ninguna parte del mundo. Es muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Quiero empezar mostrándoles cómo es que encontramos el Valle de México antes y después de Teotihuacán, que esto es algo muy importante. En el preclásico tardío, año 500 al año 0, año 100 antes de Cristo, el Valle de México cuenta con una importante población, sin embargo, está concentrada particularmente en el sur de los lagos. Este punto que estoy señalando es una gran civilización llamada Cuicuilco, que sucedió poco antes de la aparición de Teotihuacán y que tiene un final dramático en el sentido de que un volcán localizado, el volcán Xitle, muy cerca, explota en el año 100 a.C., cubriendo absolutamente todo este asentamiento. Hoy en día lo único que conocemos es la pirámide, porque los arqueólogos encontraron el nivel de la lava no cubrió el último nivel de la pirámide, por lo tanto fue fácil distinguir que ahí existía una pirámide. De otra manera, estaría como el resto de esta gran región de la Ciudad de México, conocida como el Pedregal. Las construcciones estarían encima de la lava, no sabríamos qué es lo que existe abajo. Y en el valle de Chalco, Tláhuac, existen otra importante cantidad de asentamientos de gran tamaño antes de la aparición de Teotihuacán. Teotihuacán, en el norte del valle, es un asentamiento hacia el año 400. Bueno, ni siquiera existe el asentamiento. Existen pequeños pueblos alrededor del valle de Teotihuacán, pero no existe un asentamiento total, no hay una especie de Teotihuacán previo, un asentamiento previo en el año 400 a.C. Es muy cerca ya del momento en el que vamos a hablar de este gigantesco fenómeno social. Ya hacia el periodo clásico, entre el año 100 y el año 600, vamos a ver incluso que en los mapas ya vemos o hablamos de una mancha urbana en el valle de Teotihuacán y que el resto solo cuenta con pequeños pueblos o incluso caseríos. La otra región un poco poblada es en esta franja norte y un poco en el lado este del lago de Texcoco. Es decir, entre el año 400 y el año 200 aproximadamente, toda la población que habita debajo de esta franja
se trasladó a vivir al mismo lugar, a Teotihuacán. Sabemos que entre el año 400 y el año 100 antes de nuestra era, el Valle de Teotihuacán cuenta con poblados aislados y existe se da inicio a un proceso que llamamos el inicio de la materialización de la ideología. Es decir, los grupos que están habitando, estos grupos, los grupos primitivos que estaban dentro del Valle de Teotihuacán, comienzan a crecer y comienzan a desarrollar una religión propia. Y esta religión comienza a materializarse en templos, en plazas y en diversas estructuras que posteriormente en la ciudad las veremos con muchísima más claridad, particularmente en la presencia de los complejos de 3 templos que estarán dentro de la ciudad en todos sus momentos. Y como comentábamos, obviamente un movimiento poblacional importante hacia el norte del Valle de México. ¿Por qué se están acercando a Teotihuacán? Bueno, hay 2 motivos particulares. Uno ya lo mencionamos. No solo el volcán Xitle explota cubriendo Cuicuilco, que es el asentamiento más grande previo a Teotihuacán, sino que además en el oriente del Valle de México, el volcán Popocatépetl hace explosión, haciendo que toda esta gran mancha poblacional al este del Valle de México se tenga que mover, se tenga que movilizar. Desafortunadamente, el nivel que nosotros tenemos de conocimiento respecto a estos poblados antiguos es muy bajo. Necesitamos todavía hacer muchos más estudios para poder realmente asegurar que esta población se está moviendo hacia el Valle de Teotihuacán. Sin embargo, hay un factor que es muy importante de tomar en cuenta, que es el número de población que aumenta entre particularmente el año 100 a.C. y el año 0, particularmente, es muy superior a lo que podría dar las más altas tasas de natalidad vistas alguna vez en el mundo. Es decir, el crecimiento de la población de pasar de alrededor de 5, 10 mil habitantes a tener 40, 60 mil habitantes, estamos hablando de que es un proceso que biológicamente es imposible. Por lo tanto, de ahí que asumamos que toda esta población, a partir de estos eventos volcánicos, se está moviendo hacia el norte del Valle de México. Este masivo arribo de población al Valle de Teotihuacán debió crear una arena política compleja y competitiva. Los locales, la gente que se está desarrollando desde el año 400, el año 600 a.C., tiene que lidiar con la llegada de decenas de miles de personajes que están llegando a esta zona. ¿Por qué? Porque además en Teotihuacán está ubicada en medio, en un área geográficamente importante, donde se va a encontrar 2 gigantescas minas de obsidiana que van a ser de alguna manera el motor económico que va a desarrollar durante más de 600 años la urbe en Teotihuacán. Todo prácticamente es el mayor producto o el producto que con mayor facilidad puede ser comerciado en Teotihuacán. Por lo tanto, entre el año 100 y el año 0, lo que vamos a encontrar es que ya se conforma, ahora sí, un solo asentamiento de alrededor de 4 kilómetros cuadrados, llamado o conocido como Ostoyahualco, que significa ciudad vieja. Se hizo una investigación arqueológica ahí hace alrededor de 17 años, intentando buscar el origen de Teotihuacán. Sin embargo, como les comentaba, el asentamiento posterior es tan grande que es muy difícil poder elegir un lugar donde vamos a excavar y encontrar un contexto muy anterior. Es algo muy difícil y le sucedió a la arqueóloga que trabajó en este lugar. Ella pensaba que iba a encontrar lo más antiguo de Teotihuacán y encontró solamente una ocupación alrededor del año 300 al año 650. Sin embargo, sabemos por trabajos de rescate arqueológico que en esta zona particular de Ostoyahualco, que está al noreste de la pirámide de la Luna, es la zona que tiene
las cosas más viejas o los asentamientos o la parte del asentamiento más viejo. Por lo tanto, es donde creemos que hay que buscar, solo que, como les comento, ahí en arqueología siempre hay un factor importante que es la suerte, y algunos la tienen y otros no la tenemos. Este momento, esta llegada de grandes masas, esta llegada de decenas de miles de pobladores, es lo que desde mi punto de vista es el probable momento en donde se institucionaliza un gobierno central en Teotihuacán. Para algunos autores este es un proceso que se da varios siglos después, cerca del año 200, entre el año 400, pero aquí hay un detalle importante. ¿Cómo es que una población admite, o cómo es que una población permite más bien, que llegue estas oleadas gigantescas de migrantes sin que haya un cambio sustancial dentro de la sociedad original? Lo que está sucediendo es que esta gente, el teotihuacano original, el teotihuacano que llevaba mucho tiempo ahí, la organización encontró en este momento de migración la coyuntura perfecta para poder crear un sistema político que fuera incluyente, porque, insisto una vez más, llegó tal vez más de la población que originalmente habitaba el Valle de Teotihuacán. Es decir, eran más los migrantes que los pobladores originales. Y sin embargo, esto no se nota. La cultura de los pueblos que migraron no se observa por ningún lado, no se distingue que haya un pueblo con otra cultura dentro de Teotihuacán. La cultura sigue siendo muy homogénea dentro de sus parámetros. Y el otro detalle, obviamente, que indica que aquí ya existe un gobierno, un estado, hacia el año 100 a.C., o cerca del año, entre el año 100 y el año 0, es que inicia lo que sería el plan maestro para la construcción de las grandes pirámides y la calzada de los muertos. Este plan maestro es algo que tiene una verdadera importancia genial respecto a lo que son estos pueblos. Lo que el teotihuacano decidió hacer en este momento es recrear, volver a construir su paisaje, su universo, volverlo a recrear en construcciones. Me explico. Todos los mitos de origen de todos los pueblos prehispánicos, todos, hablan o de la aparición de la proveniencia de una montaña sagrada o de una cueva. Todos, posteriores o anteriores a Teotihuacán. Ellos lo que hicieron fue, de Ostoyahualco, del norte de la ciudad, mover el centro geográfico político de la ciudad unos kilómetros más hacia el sur y empezar a construir a partir de 2 o 3 elementos geográficos muy interesantes. Uno, como pueden ver en la parte baja, aunque desafortunadamente no es muy clara mi imagen. Abajo de la pirámide del Sol existe una gran cueva natural sobre la cual se construyó la pirámide. Es decir, el centro de la pirámide coincide perfectamente con el centro de esta cueva. Esto evidentemente es un diseño, esto no es algo que una fabulosa coincidencia respecto a lo que está sucediendo. Esto es algo totalmente diseñado. A partir de este punto también se construye la Calzada de los Muertos, una avenida de nosotros, los que hayan ido a Teotihuacán, habrán visto que es gigantesca, mide alrededor de 1.8 kilómetros de largo, lo que nosotros podemos ver. Sin embargo, hay otros 3 kilómetros de Calzada de los Muertos que se meten dentro de áreas agrícolas que están muy afuera de la zona arqueológica. Y además de construir la pirámide más grande o el edificio principal de la ciudad sobre una cueva, tanto la pirámide del Sol como la pirámide de la Luna están representando montañas. Cuando uno entra al sitio arqueológico por la parte sur y observa hacia el norte la pirámide de la Luna,
lo que va a ver es un gigantesco volcán detrás de la pirámide de la Luna y enfrente, muy pequeñita, a comparación, la pirámide. Conforme uno se acerca a la pirámide de la Luna, hay un efecto visual y un efecto relacionado con la altura y el juego de topografía, pero llega un punto donde el volcán, el gigantesco volcán que está atrás de la pirámide, no se observa, solo se observa la pirámide, siendo o dando la apariencia de que al subir la pirámide está uno subiendo este gigantesco cerro. Y si uno se voltea en ese momento hacia el sur de la ciudad y ve la pirámide verá a la izquierda la pirámide del Sol, verá que el perfil de la pirámide coincide perfectamente con el perfil de una montaña que se encuentra unos 12 kilómetros atrás, que es la Sierra de Patlachique, pero el perfil es perfectamente claro, perfectamente distinguido. Si uno está en la zona arqueológica alrededor de las 6:30 de la mañana o 6:30 de la noche, de la tarde, en el momento del amanecer o del momento del ocaso, donde la luz hace estos hermosos juegos, uno realmente lo que está viendo es que las montañas, el horizonte está adentro de la ciudad completamente. Y es un efecto muy interesante. Como les comentaba, esto lo que está haciendo de alguna manera es sacralizar y santificar todo el espacio de la urbe. La urbe está construida para representar el centro del mundo conocido, el centro del universo, como muchas otras ciudades y como muchas otras culturas. A partir del año 1 hacia el año 200 empiezan a construirse ya una serie de elementos que son bastante menos sacros hasta cierto punto, como será el caso de desarrollo de la calzada de los Muertos hacia el sur, estos 4 kilómetros a partir de la pirámide de la Luna hacia el sur, y el comienzo de la construcción de la Ciudadela, un edificio ubicado a 1,5 kilómetros de la pirámide. Es decir, ellos crean un núcleo sacro en la parte norte y están creando hacia el centro de la ciudad, lo que posteriormente será el centro de la ciudad, un área administrativa muchísimo más amplia. Este edificio de la Ciudadela, en el tamaño de la planta, es mucho más grande que la pirámide del Sol o la pirámide de la Luna. El edificio mide alrededor de 400 metros por lado. Son dimensiones totalmente sobrecogedoras. Pero además, lo más interesante es que al interior de este espacio cerrado existe una gigantesca plaza donde posteriormente platicaremos su utilidad, pero que en un momento dado podría atender alrededor de 60, 80, 90,000 personas al mismo tiempo. Es decir, estamos hablando de la capacidad de un estadio de fútbol grande. Es algo, transmitir un mensaje a una población en este espacio, aparte desde este punto, desde un altar central, como si fuera un teatro, hace que el mensaje, lo que se vaya a decir por parte de las autoridades, sea rápidamente entendido por todos, fácilmente entendidos y fácilmente transmitible. Vamos a ver eso después porque es importante. Dentro de la Ciudadela va a existir la única gran anomalía dentro de la anomalía que es Teotihuacán, que es el templo de Quetzalcóatl o el templo de la serpiente emplumada. Este es el único edificio cubierto totalmente por iconografía, único en toda la ciudad. Todos los demás edificios tienen pintura mural, tienen algún remate con alguna escultura o algún elemento, pero este edificio es totalmente decorado. En sus 4 lados está representando por un lado a la serpiente emplumada y por el otro lado a un personaje del que solo podemos ver aquí una parte, que es conocido como Zipactli o el monstruo de la tierra, un monstruo que es muy importante dentro de la cosmovisión mesoamericana porque
marca el inicio de los calendarios. El primer día de los calendarios mesoamericanos es el día Uno Cipactli, Uno Monstruo. Por lo tanto, este edificio está de alguna manera ligando, por una parte, al tiempo, la concepción que tenemos del tiempo, y por la otra, con una deidad muy importante que se cree o se creyó durante mucho tiempo que era la gobernante de la ciudad, que es la serpiente emplumada. Incluso si ustedes saliendo de la plática pasan por la gran sala que está, hay un mural de una serpiente gigantesca que de alguna manera lo que está representando un poco es la presencia de Teotihuacán. En algunas imágenes la serpiente emplumada está representando a Teotihuacán. Este edificio además es muy interesante por otros varios elementos, y otro es el único lugar donde hemos encontrado el entierro de un personaje que debió ser muy importante. Yo sé que les he mencionado anteriormente que no hay entierros de grandes personajes, pero el problema es que encontramos saqueado el entierro de un personaje bastante importante. En esta exposición lo único que tenemos de este personaje en la sala 2 es un gran cetro de madera con la talla de la serpiente emplumada en la parte alta. Hoy en día, cuando el presidente de México o el gobernador de un estado se acerca a una comunidad indígena, el líder de la comunidad indígena porta un palo de madera y, aunque sea el presidente de México, le tiene que otorgar este palo, este cetro, al presidente para que el presidente pueda hablar hacia la comunidad. Nosotros lo entendemos un poco este objeto que, insisto, está en esta exposición como una especie de micrófono, por llamarlo de alguna importancia. Cualquier cosa que diga él que lo porta es importante. Insisto, este entierro 13 desafortunadamente estaba saqueado. Los saqueadores, afortunadamente, dentro de todo esto, lo que no vieron era este pedazo de madera, lo confundieron con cualquier cosa tirada. ¿Era él un gobernante? Debió serlo. Sin embargo, no tenemos todas las evidencias como para poder hablar realmente aquí de un gobernante enterrado. Hoy en día, no sé si se ha hablado en las otras conferencias, ya ustedes han tenido la oportunidad de estar por aquí, pero en estos días se habla mucho en México ahora de la aparición de un gigantesco túnel en esta parte que creen los arqueólogos o suponen los arqueólogos es la entrada a la representación del inframundo, del mundo de Tlaloc, del Tlalocan, y ellos consideran, o los autores consideran que están muy cerca, yo creo que eso es lo que quieren creer, que están muy cerca de encontrar tumbas de gobernantes. Mi impresión, espero estar equivocado, mi impresión es que no van a encontrar eso. Encontrarán una serie de rituales asociados al propio mundo de Tlaloc, pero difícilmente encontrarán, desde mi punto de vista, un gobernante. Ojalá lo hagan, porque entonces tengo que volver a repensar todo esto, volver a escribir y replantear mi investigación, con lo cual no tengo ningún problema. Me interesa saber dónde están y quiénes son estos gobernantes. Sin embargo, no creo que en este gigantesco túnel del que probablemente tendremos noticias este año, y esperaremos ver si es que encuentran a estos grandes gobernantes. Entre el año 200 y el año 400 existe otro nuevo cambio dentro de la organización en Teotihuacán, en donde, número uno, se abandona el culto a la serpiente emplumada. Como les había mencionado anteriormente, dentro de la ciudadela existe el templo de la serpiente emplumada, pero hacia el año 400, es lo más seguro, este edificio es cubierto. Este es el templo de la serpiente emplumada, y en el año 400 se construye esta estructura que nosotros llamamos plataforma adosada, que lo que hace es opacar
y tapar absolutamente todas las representaciones de la serpiente emplumada. Esto es una manera de romper con el pasado. Nosotros lo que vemos en las construcciones y la reconstrucción de edificios en Teotihuacán es que lo que se hace es agrandar las estructuras que ya existen, pero es muy raro encontrar que se haya tapado, pareciera que hay un énfasis en desaparecer a la serpiente emplumada. En todos los demás ámbitos de la sociedad teotihuacana vamos a ver en mucho menor condiciones a Quetzalcóatl, a la serpiente emplumada. A partir del año 400 al año 600 hay una mayor representación de Tlaloc, el dios de la tormenta, el dios del agua, y la serpiente emplumada pareciera pasar a un distinto orden. Esto es normal, lo hemos visto en otras culturas, pero obviamente muchos siglos después de lo teotihuacano. La ciudad alcanza su máximo tamaño, 22.5 kilómetros, y una población cercana a los 180 o 200,000 habitantes. En este momento existe otro gran cambio. Se deja de construir los grandes edificios y el énfasis de la población y del gobierno se concentra en construir los conjuntos habitacionales, en reorganizar a la población alrededor de la Calzada de los Muertos, a los 4 rumbos de la Calzada de los Muertos. Y esto lo que promueve es una aparición de un urbanismo muy evidente dentro de la ciudad. Existen calles y ejes de circulación, además de la construcción de la gigantesca Calzada de los Muertos. Justo en la Ciudadela se construye otra avenida que corre de este a oeste, también alrededor de, si no mal recuerdo, son 4 kilómetros, 2 al este y 2 al oeste. Se construyen sistemas de agua y drenaje para que lleguen a todos los conjuntos domésticos que se van a construir. Se realizan edificaciones administrativas dentro de la Calzada de los Muertos muy importantes, como este, que se llama el Complejo Calle de los Muertos, donde hay una mayor cantidad de edificios administrativos y prácticamente no hay viviendas dentro de este conjunto. Se piensa que en algún momento este lugar fue sede del gobierno o el lugar donde estos gobernantes teotihuacanos se reunían a tomar decisiones. Como les comentaba, se estandarizan las estructuras residenciales, todas, absolutamente todas las más de 2,000 unidades habitacionales dentro de Teotihuacán van a tomar esta forma básica. Una barda perimetral que cierra el complejo. Miden todos alrededor de 60 metros por 60 metros, 1 o 2 accesos, y cerca de uno de estos accesos, un gran patio central hundido con un altar central, y en los cuartos alrededor de estos altares generalmente encontramos fabulosas representaciones de pintura mural que pareciera que nos están hablando de lo que está sucediendo o de los rituales que toman lugar dentro de este patio gigantesco. Como les he comentado, bueno, ¿por qué sabemos poco o por qué entendemos poco de Teotihuacán en muchos sentidos? La respuesta es, existen 2,000 conjuntos habitacionales y los arqueólogos hemos trabajado apenas en unos 13 o 15. Es decir, tenemos 1,900 conjuntos habitacionales por trabajar. La diversidad, sin embargo, que hemos encontrado en estos 13 o 15 conjuntos habitacionales es increíble. A pesar de que todos, en cuanto a la arquitectura, son iguales, ninguno funciona de una manera igual a otro. Y eso crea un sentimiento muy interesante y algo algo increíble para poder estudiar, un fenómeno muy interesante.
Hacia el año 200 o 400, como les comentaba, hay varias propuestas para la sede del gobierno. Uno es el complejo Calle de los Muertos, pero el otro se está excavando en estos momentos y, bueno, en estos momentos está detenida la excavación, pero es el complejo de Xala, donde la doctora Linda Manzanilla cree o considera que se reúnen los gobernantes, los 4 propuestos gobernantes de la ciudad, a tomar decisiones. ¿Por qué se cree así? Porque no hay estructuras habitacionales, todos parecieran ser bodegas, todos son grandes plazas y lugares para culto, y el resto de las estructuras y los cuartos alrededor de este complejo no son habitacionales. Es decir, en este lugar nadie pasa la noche. Solamente es un lugar que tiene vida en algún momento durante el día, por motivos muy especiales. El otro detalle que es muy interesante es que esta plaza central es la única plaza única en toda la ciudad que cuenta con 4 templos alrededor de un altar central. Todas las demás, absolutamente todas las demás estructuras dentro de la ciudad tienen 3 templos y un lado abierto enfrente del patio con el altar. Este es el único lugar que tiene 4. Se cree o se habla o se ha propuesto que el glifo que representa a Teotihuacán es una flor de 4 pétalos, que sería exactamente esta forma. No les adelanto mucho de esos temas porque dentro de algunas semanas tendrán ustedes por aquí a la doctora Linda Manzanilla platicándoles sobre, espero yo, sobre estos temas. Y les podrá explicar ella con mayor detalle sus avances respecto a esta idea y a este concepto. Desde luego, el otro, por lo que también es muy importante este sitio, es que solo se ha excavado durante 2 años y hemos recuperado una serie de objetos que son verdaderamente increíbles, como el jaguar que ustedes tienen en la parte central de la rotonda, o el personaje que nosotros llamamos el sacrificado de Xala, que está en la sala 3, que es un personaje de mármol que tiene unos dardos marcados en sus piernas. Estos son solamente 2 de las cosas que hemos encontrado muy por la superficie de este conjunto. Esperamos en este gran salón, en esta gran plaza, hemos encontrado, si no mal me acuerdo, alrededor de 12 o 14 kilos de mica, que es una piedra muy especial usada con los incensarios y que solo proviene de el sur de Oaxaca. Es decir, en este lugar solo se están almacenando materiales preciosos. Por eso creemos que aquí es donde se hace política, donde se hace un palacio de gobierno. Una vez que las decisiones y la política se termina, los líderes se van a su casa y este lugar queda vacío. Un fenómeno interesante que vale la pena platicar es el de la aparición de esta cerámica que se llama anaranjado delgado, que nos habla un poquito, o es uno de los ejemplos mejor trabajados que nos permiten hablar de estas políticas corporativas y de la propia estructura del gobierno de Teotihuacán. Esta es una cerámica que se produce a más de 270 kilómetros de distancia de Teotihuacán, en el sur de Puebla. Lo sabemos porque se ha encontrado específicamente el río y el banco de arcilla del que se saca. No puede haber otro lugar en el mundo del que provenga esa arcilla. Se ha encontrado, pero lo que es más interesante es que en esa región se producían cientos de miles de objetos de esta cerámica. Eran transportados los 270 kilómetros a Teotihuacán y en Teotihuacán eran consumidos literalmente por millones de objetos. Se calculan varios millones de objetos de esta vajilla producida. Esto hace pensar, desde luego, ha hecho pensar durante muchos años a los investigadores en el poderío y el gran control de Teotihuacán sobre regiones tan lejanas como 270 kilómetros. Sin embargo,
yo en eso trabajé mi maestría, la región del sur de Puebla, esta región conocida como Popoloca, no presenta absolutamente nada que nos indique que los teotihuacanos gobernaban ahí. Es decir, esta gente que producía esta cerámica comerciaba o tenía una relación particularmente de comercio o de probablemente también ligas políticas, pero no era sujeto de Teotihuacán. Como vamos a hablar hacia el final de la plática, el poderío de Teotihuacán es bastante menos grande del que debería, y eso tiene una explicación muy, muy evidente. Entre el año 400 y el año 550 la ciudad se contrae, a pesar de que la población crece. Alcanza el máximo poblacional alrededor de 220, 240 mil habitantes. Sin embargo, el tamaño de la ciudad decrece. Esto se debe a que toda la población que está en el campo, toda la población que está alrededor del Valle de Teotihuacán se está acercando toda, y toda está empezando a ubicarse dentro de estos complejos domésticos. Entonces, por lo tanto, la gente se puede organizar en espacios mucho más pequeños, haciendo que el asentamiento sea mucho menor. Sigue el énfasis constructivo en los complejos domésticos y cesa la remodelación de grandes edificios. Como platicaremos, y probablemente los que hayan venido a la plática del doctor Saburo Sugiyama sobre la pirámide de la Luna, la última remodelación, la séptima remodelación de la pirámide de la Luna, sucede alrededor del año 400, 450 después de Cristo. A partir de ese momento y hasta el final de Teotihuacán, los grandes edificios no vuelven a ser tocados, no vuelven a ser modificados. Esto tal vez pueda ser entendido como las señales de que el gobierno ya no era tan potente como algunos siglos antes, o simplemente que ya no hay un verdadero interés en poder agrandar, si es que se puede de alguna manera, edificios que ya son sobrecogedores respecto a su tamaño. Entre el año 400 y el año 500 es el momento donde hay mayores conexiones de Teotihuacán con el resto de Mesoamérica. Destaca, y por esto es increíble, destaca contacto con la costa del Golfo, con Oaxaca, con Michoacán, con Puebla, con las tierras altas de Guatemala y con el propio Petén del área maya. Las tierras altas de Guatemala y el Petén, Tikal, se encuentran a más de 2.000 kilómetros, 1.600, 1.800, 2.000 kilómetros de distancia. Es una dimensión espacial gigantesca. Sin embargo, por ahí todavía hay algunos investigadores que han hablado que el dominio de Teotihuacán, el control político de Teotihuacán llegaría a una región tan distante. Esto, como hemos platicado anteriormente, es poco probable. Uno de estos ejemplos, o por lo que lo comento, es el caso de la Estela 31 de Tikal, donde el gobernante Cielo Tormentoso, al ser entronizado como gobernante de Tikal, se hace pasar a sí mismo como un teotihuacano. Él está vestido como un teotihuacano. Toda la iconografía que él está portando no es maya, y él, por lo tanto, está de alguna manera hablando o ensalzando su pasado teotihuacano. Muchos autores han hablado entonces de una probable conquista de Teotihuacán sobre Tikal, pero esto, si lo repensamos un poco respecto al modelo político que habíamos platicado antes, es imposible de pensar. Lo que está sucediendo es que lo que sí existía es que había comerciantes que sí iban hasta Tikal a conseguir y mover bienes preciosos, particularmente jade, y que el comerciante, como sucede hoy en día normalmente, crea, además de una relación institucional, crea una relación personal con las personas que lo están recibiendo. Alguien, un gran señor, lo está recibiendo, se da cuenta de la importancia que tiene que venga una persona de más de 2.000 kilómetros de distancia, probablemente con obsidianas, con cerámicas, con otros tipos de materiales para el comercio, y lo recibe. ¿Cuál es la mejor manera que puede existir para hacer que esta relación comercial no se pierda?
realizar, por ejemplo, matrimonios entre grupos. Por lo tanto, una mujer maya probablemente debe haberse casado con un personaje importante teotihuacano y que sus hijos en algún momento pudieran ser contendientes al trono en Tikal. Esto parece que es lo que sucedió aquí. De otra manera, estamos hablando de que Teotihuacán controla regiones gigantescas y no tenemos ni idea de cómo lo hace. Insisto, más bien esto significa o da la impresión de que está hablando de cómo es que estos grupos, cómo es que estos comerciantes, cómo estos grupos corporativos chocan con grupos excluyentes y crean nuevas formas de hacer política y nuevas formas de organización. Este personaje dentro de Teotihuacán hubiera sido un don nadie perfecto. Sin embargo, en Tikal se convirtió en un personaje importante. Conocemos su historia, conocemos su estela, conocemos casi todo lo que pasó el día que él se hizo rey. Es muy interesante, pero no podemos confundir los dos fenómenos. Una cosa es la influencia, el pensamiento, y otra cosa es la conquista. La conquista tiene que ir de la mano de un poderío militar que Teotihuacán no tiene y no ostenta ni jamás ostentó. Entre el año 550 y el año 650 viene lo que llamamos, o de alguna manera me gusta llamar, el final del experimento. Teotihuacán empieza, o las estructuras empiezan a deshacerse. Las relaciones con el mundo exterior, con el resto de Mesoamérica comienzan a decrecer, a pesar de que en el periodo anterior eran muy fuertes. Y hacia el año 650, de una población cercana a los 200,000 habitantes, van a quedar en Teotihuacán alrededor de 30,000 personas. Es decir, 170,000 personas salen de Teotihuacán y no tenemos la menor idea de hacia dónde se dirigieron, qué hicieron, qué cultura fundaron o a quiénes se acercaron. ¿Por qué terminó Teotihuacán? También es una de las grandes interrogantes que tenemos. Se habla de incursiones de grupos bárbaros, se habla de una revuelta social, se habla incluso ahora de deforestación y cambio climático. Sin embargo, el hecho es uno, y que es que alrededor del año 650 después de Cristo, el centro sagrado de la ciudad no vuelve a ser utilizado para absolutamente nada. Los únicos que entran alguna vez a querer realmente hacer algo en ese momento son 8 siglos después los mexicas, los aztecas, que buscan. Aquí tenemos dos ejemplos muy interesantes de dos objetos excavados por mexicas, recuperados desde Teotihuacán, trasladados a Tenochtitlan, la capital del mundo mexica, del mundo azteca, y vueltas a ofrendar a los grandes edificios en Tenochtitlan. Este es un fenómeno muy distinto, pero es la adoración por el pasado que ya existía desde estos momentos, como cuando se recrean los estilos neoclásicos o algunos otros estilos arquitectónicos. Tomar el pasado y volver a hacerlo propio, volver a hacerlo presente. Es un proceso muy humano, muy visto en todos lados, pero ese es el único momento en el que el centro de Teotihuacán vuelve a ser trabajado, vuelve a ser habitado, vuelve a haber alguien por ahí. Incluso cuando los grupos de conquistadores españoles se acercan a Teotihuacán, quedan maravillados por la grandeza, pero pasan de lado porque no hay absolutamente nada interesante para ellos que hacer ahí. Es uno de los pocos lugares que no destruyen, que no le construyen una iglesia encima. ¿Por qué? Porque era un lugar abandonado. Las minas de obsidiana seguían existiendo, pero los grupos poblacionales estaban alrededor de las minas. Teotihuacán queda totalmente abandonado. Finalmente, tenemos que hablar entonces de lo que hablábamos al principio y lo que he expuesto ahora, que es la teoría contra las realidades. Yo he defendido aquí la idea de que existe un gobierno mancomunado o corporativo y les he platicado un poco la historia de lo que conocemos de Teotihuacán. Veamos entonces por qué es cómo combinan estos dos temas.
Para muchos autores, hasta hace no mucho tiempo se hablaba de que las primeras etapas de Teotihuacán fueron gobernadas por grandes tiranos, por grandes reyes y gobernantes, que ellos mandaron a construir las pirámides, y que posteriormente sí hay un énfasis corporativo respecto a la cultura. Como les platicaba, hoy sabemos, después de las excavaciones del doctor Saburo Sugiyama, Leonardo López Luján y Rubén Cabrera en la Pirámide de la Luna, que cuando nosotros vamos al sitio arqueológico, hoy lo que vemos es el 7º edificio de la Pirámide de la Luna. Adentro hay como si fueran matrushkas de estas muñecas rusas. Adentro encontramos el edificio 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lo que se creía o lo que se suponía es que íbamos a encontrar allá adentro a los grandes gobernantes, los que mandaron a hacer las pirámides. El resultado no pudo ser más distinto. Lo que se encuentra en el interior son ofrendas de consagración para cada nueva construcción del edificio. Es decir, el edificio es tan importante que cada vez que se remodela, se le van dejando grandes ofrendas, como este personaje que también ustedes pueden ver en la exposición, un mosaico de serpentinas, que de lo que nos están hablando es que el mayor gasto por parte del gobierno, por parte de la sociedad, está destinada a el ritual, no a estos personajes. Ninguno, a excepción de uno de los entierros que se encontraron dentro de la Pirámide de la Luna, son personajes importantes. El resto son principalmente cautivos. Pero es notable mencionar que estos personajes importantes que se encontraron dentro de la pirámide, sabemos que son importantes porque estaban sentados en posición de flor de loto, similares a esta escultura de jade, pero lo que sí sabemos es que estos personajes enterrados, como todos los que estaban dentro de la Pirámide de la Luna, no eran teotihuacanos. Es decir, el gobierno no está sacrificando a su propia población, está sacrificando a gente que proviene de otras regiones, como en el mundo posclásico, mesoamericano posclásico, donde se va a sacrificar a los cautivos de guerra. Yo no me atrevo a decir que estos son cautivos de guerra, pero lo que sí sabemos es que son gente que no nació en Teotihuacán. Cuando uno estudia los huesos de todos los entierros que se encontraron, hay un cambio en cuanto a la dieta. Esto es algo que nos queda a todos nosotros. Si vivimos en el sur del país y teníamos una dieta más cercana al pescado, a la dieta mediterránea, y nos hemos movido hacia el norte de Europa y empezamos a comer más cerdo, más otro tipo de alimentos, la estructura de nuestros huesos cambia en lo que se llama los isótopos de estroncio y de bario, que nos indican claramente que uno ha cambiado su dieta radicalmente. Estos personajes, lo que les sucedió es que al final de su vida comieron como teotihuacanos, pero que toda su vida, toda su infancia y su crecimiento crecieron en otra región, donde no lo sabemos porque necesitamos compararlo con todas las otras poblaciones de las que sepamos, pero sí sabemos que esta no es gente nacida y crecida dentro de Teotihuacán, lo cual es también bastante interesante y bastante importante. Una vez más, en más de 100 años de exploración científica dentro del asentamiento, dentro de Teotihuacán, no hemos encontrado gobernantes, no encontramos palacios, y los únicos personajes que parecieran ser distintos, como mencionamos anteriormente, son los sacerdotes o los militares. No es ocioso. En estos 100 años de investigaciones podría yo platicarles de al menos unos 30 proyectos de gran escala dentro de Teotihuacán, y que ninguno haya encontrado un gobernante, que ninguno haya encontrado un palacio, no es una coincidencia. Insisto mucho en que esta es una manera de crear política, una manera de crear un sistema en donde lo que estás haciendo o lo que se está buscando a toda costa es opacar al político y levantar o mostrar de alguna manera más a la gente religiosa.
Sabemos obviamente que en estas épocas la religión y la política van de la mano, pero es muy interesante que si ustedes revisan o pueden ver los rostros de cualquiera, ahora que salgan en otro momento, cuando revisen un libro, los rostros de los personajes en todas las etapas de Teotihuacán son idénticos. No hay un cambio en el estilo físico. Y estamos hablando de un lugar que está recibiendo constantemente migrantes, que está recibiendo gente de otras partes del mundo mesoamericano. Claro, esto es evidentemente una manera de integrar a la gente. Es una manera de hacerlos que todos puedan vivir de alguna manera racional dentro de un mismo lugar. Esto es único completamente, hasta donde yo sé en muchos sentidos, porque en general un grupo étnico va a buscar diferenciarse del resto. Es decir, nosotros somos nosotros y el resto son los otros. Y esto, ellos lo que están buscando es hacer de todos hacer un mismo grupo. Es algo increíble. La fuerza del gobierno se hace evidente en la construcción de grandes espacios, como comentaba antes. Otra vez regreso al caso de la Ciudadela. Si yo quiero transmitirle un mensaje a toda la población de Teotihuacán, un mensaje religioso importante, un mensaje político importante, en este lugar puedo reunir en un mismo momento 80,000 personas, 60,000 personas. Eso quiere decir que estoy asegurándome por el número de población que ese mismo día en la cena, cuando se platique sobre lo que pasó en el centro de la ciudad, todo el mundo sepa cuál era el mensaje. Es decir, la comunicación es muy rápida, es inmediata y además es muy cercana. Como ven ustedes, el escenario está en el centro de la plaza. No es frontal, si ustedes van hoy en día y se paran en esta plaza, lo que suceda encima del altar es inmediato. Uno escucha la plática de los guías, uno escucha absolutamente todo. Es un lugar con una acústica impresionante. Por lo tanto, cualquier mensaje, cualquier idea o cualquier concepto es rápidamente transmitido. El gobierno se está asegurando que sus sistemas de comunicación hacia el público, hacia cualquier persona, son prácticamente inmediatos. Y esto es fundamental dentro de este tipo de sistemas. Cuando el rey es el único personaje importante, a nadie le importa lo que piensen las 60 o las 80,000 personas que se pueden reunir. El sistema está organizado de otra manera. Aún continuamos investigando el impacto de la institución militar. Para algunos de los autores hay un fuerte componente de la sociedad teotihuacana basado en el militarismo. Desde mi punto de vista es un error teórico, puesto que para que exista una organización militar, primero tiene que haber una organización política y no al revés. Por lo tanto, creo que primero tenemos que trabajar en cómo está organizada la política para después poder entender qué papel juegan los militares o los administrativos o los sacerdotes o cualquier otro segmento dentro de la población. Pero este es un tema muy, muy debatido hoy en México. El culto finalmente termina siendo totalmente, habla de la renovación, de la fertilidad, las ligas del cosmos con los animales, con el mundo. Como habíamos platicado, expone el modelo originalmente. No hay un solo mural que no esté mezclando estos conceptos. No hay un mural que sea, y toda la ciudad está cubierta por murales, no hay un solo mural que explique un mensaje de una manera directa. Hoy aquí pasó algo. Todo es alrededor de flores, sacerdotes, rituales, etcétera, etcétera. Toda la comunicación es a través de la religión. Lo que se está haciendo entonces es, a través del arte y la iconografía, estandarizar un lenguaje básico donde pobladores que vienen de Oaxaca, del área maya, del norte del país o del occidente, puedan entender de qué se trata el mensaje. Por eso, desde mi punto de vista,
no existe una, a pesar de, perdón, lo replanteo, existe un sistema de escritura, pero no es un sistema de escritura público. No todo el mundo puede realmente leer. Cuando uno ve todos los murales, no hay una descripción de un texto. Lo que hay es una narrativa de eventos. En algunos otros espacios sí encontramos glifos que parecen estar hablando de mensajes, pero sucede lo mismo que pasa cuando nosotros viajamos a China o a Japón o Corea o algún lugar. Por eso llega uno al aeropuerto y lo primero que ve es todos los señalamientos en general están en chino, coreano o japonés. Uno no los entiende, pero sin embargo uno ve la señal de ir para allá o la señal de los baños y eso queda totalmente claro, es evidente. Uno entiende a través de ese tipo de mensaje. Sin embargo, el texto no lo entendemos. Ellos incluso se ahorran el problema de escribirlo. Están solamente hablando a través de ideas. Esto es muy, muy, muy importante, insisto, cuando estamos hablando de que en Teotihuacán, de estos 160, 180 mil habitantes, prácticamente la mayoría vienen de fuera. Son gente que es bienvenida a habitar dentro de la ciudad y que se mezcla con la gente creando lo que nosotros entendemos como el teotihuacano medio, que es una mezcla de muchas otras culturas, muy parecido a lo que sucede en cualquier gran metrópoli hoy en día. Uno es hijo de italiano y yugoslavo, pero vive en Argentina y habla español. Es muy complejo. Esto parece ser, por eso a mí me gusta mucho hablar de que Teotihuacán es una especie de Londres, Nueva York, Roma, uno de estos lugares donde se hablan varios idiomas, donde se entienden diversos idiomas y diversas lenguas, pero que sin embargo es bastante funcional porque todo el mundo tiene un papel muy, muy específico. ¿Quién pudiera ser gobernante? Hasta ahora el único que podemos asegurar de alguna manera es que los personajes llamados personajes con tocado de borlas, con un sombrero con borlas, que son estos tres elementos, son los que aparecen en regiones distantes a Teotihuacán, mostrando poder. Pudieran ser solamente los grandes embajadores del gobierno teotihuacano, pero nos hemos animado o nos animamos a pensar que ellos pueden ser gobernantes, pero su aparición dentro de la iconografía es muy rara. Podríamos hablar de 10 o 20 casos en cerámica y en pintura mural. Es muy, muy difícil encontrar a esta gente. Prácticamente el único objeto que nos está hablando de la estructura en la que está formada el gobierno, esta propuesta de la que yo he estado hablando, es el Vaso de las Colinas, encontrado en Tlaxcala, a unos 100 kilómetros de Teotihuacán. Ustedes lo pueden ver aquí en la sala 7 de la exposición. Desafortunadamente es un objeto muy difícil de poder mostrar en toda su iconografía, y que aquí lo que vemos es cómo está desarrollada la historia, y lo que vamos a ver es 1, 2, 3, 4 personajes acompañados cada uno de un tótem o un animal o un elemento, que es el quetzal, el tocado de borlas que les he comentado, un coyote y aquí no se observa bien, pero es una serpiente emplumada. Estos parecieran ser los 4 señores que están gobernando y sus principales maneras de representarlo. ¿Por qué nos animamos a decirlo? Primero, porque el objeto está encontrado fuera de Teotihuacán, es decir, donde sí es importante explicarle a alguien cómo está gobernado Teotihuacán. En Teotihuacán adentro probablemente las cosas eran muy claras, pero hacia afuera es importante. Y segundo, porque si ustedes cuando vean el objeto, es un vaso pequeñito hecho con un molde. Es decir, se pudieron haber hecho cientos de miles de esos objetos. Nosotros hemos encontrado uno completo y varios pedazos, pero este es una manera de poderle explicar a gente a cientos de kilómetros cómo está organizado lo que
entendemos como el centro del universo. Finalmente, bueno, esa era la intención de mi plática, el poderles mostrar un poco cómo es que esta cultura tan especial o tan particular se desarrolló por más de 6 siglos y pudo de alguna manera dejar una huella tan importante para el estudio del mundo mesoamericano. Cualquiera de ustedes que abran un libro sobre Mesoamérica encontrarán alguna referencia con este lugar, sea de la región que sea. Prácticamente todo el centro del mundo o todo el centro del universo conocido pasaba por Teotihuacán entre los años 100 y 650 después de Cristo, y por eso, bueno, es, creo, de suma importancia poder entender un poco. Yo me concentro en la parte política de esta cultura, sin embargo, habemos más de 30 o 40 arqueólogos en México dedicados a distintos temas relacionados con esta cultura. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, estoy adelante para contestarlas. Gracias. Solo per una domanda, perché poi dobbiamo chiudere. No está claro cómo eran elegidos los gobernantes, si había una sorta de monarquía electiva, hereditaria o otros sistemas políticos. Gracias. Sí, en efecto, ¿cómo es que cada uno de estos 4 grupos propuestos para gobernar se organizaba o se autoorganizaba a sí mismo? Es algo que totalmente desconocemos. Hoy en día se está trabajando en por lo menos 2 puntos que nosotros creemos son 2 de los 4 centros de barrios, 2 de los 4 lugares que emiten a un gobernante. Creemos que a partir del estudio de estos lugares podríamos de alguna manera intentar o empezar a resolver este tipo de cuestionamientos. Porque es que al final de cuentas nosotros hablamos de grupos corporativos que tienen un líder o un gobernante. Es un poco de alguna manera contradictorio, lo sé. Sin embargo, uno de estos lugares que hemos estado trabajando, que se llama La Ventilla, el problema que tenemos es que es inmenso. Hemos trabajado ya 3 sectores muy grandes de lo que entendemos es este centro de barrio, y hemos encontrado sí una diferenciación y una organización espacial muy interesante, pero no nos sigue sin hacerse evidente hacia el interior de los complejos domésticos cómo está organizándose cada uno de estos grupos. Mi propuesta o mi idea es que necesitamos hacer un mejor entendimiento y una mejor lectura de las pinturas murales que están dentro de cada uno de estos conjuntos y buscar por ahí una respuesta, pero claro, esta es mi opinión. Me comentan que parece que no tenemos más tiempo para responder preguntas, pero pues una vez más agradecerle a todo el mundo y a toda la gente del Palacio y de la Embajada de México por haberme invitado, y a ustedes por darme el tiempo de poder explicar todo esto y platicarles. Gracias.